Muy buenos días, muchísimas gracias a Intoc por la invitación. Creo que es una excelente oportunidad de compartir las distintas experiencias que tenemos en los países y contribuir entre todos a mejorar el ecosistema digital que ahora más que nunca requiere una inmediata intervención debido a esta transformación digital forzosa a la que estamos siendo sometidos en virtud de la pandemia. Entonces, estos espacios se vuelven cada vez más necesarios y lo que les quiero compartir un poco esta mañana, aprovechando todo lo que hemos aprendido con el anterior compañero ponente, es sobre auditorías de protección de datos personales en un país como Ecuador que no cuenta con una ley de protección de datos personales. Y resulta a veces hasta pensaría uno contradictorio que una empresa o una institución pública esté pensando en hacer protección de datos personales cuando ni siquiera tiene ley. Pero eso nos pasa a nosotros en el Ecuador y por eso es que en esta mañana yo quiero contarles lo que estamos tratando de hacer hasta que la Asamblea Nacional, donde está ahora el proyecto que fue trabajado desde la institución pública donde yo trabajo, que es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, nosotros hicimos un trabajo muy fuerte de 2 años para crear un anteproyecto de ley que después se transformó en proyecto de ley y que ahora ya está en la Asamblea Nacional Ecuatoriana, que es la entidad poder del Estado que se encarga de la elaboración de normativas en el Ecuador y ahora mismo ya se está discutiendo y esperemos que debido a las urgencias que estamos viviendo ahora mismo se priorice su tratamiento y podamos tener en el menor tiempo posible una ley de protección de datos personales. Vamos entonces con la presentación después de esta contextualización. Y un poco lo que pasa con las auditorías. Está ya la presentación disponible por sí. Las auditorías lo que intentan es ayudar a identificar la adaptación de la entidad a la normativa vigente aplicable. Esa adaptación es importante porque nos ayuda a nuevamente identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el marco normativo que aplique a cada entidad. Como nos señaló nuestro compañero anterior, no es lo mismo cuando una entidad se dedica a servicios bancarios o financieros como a una entidad que tiene, por ejemplo, en el caso de instituciones públicas, servicios de atención al ciudadano. En cada una de estas organizaciones, atendiendo a su propia naturaleza, se deberán identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con el objetivo, sobre todo, de indicar las brechas. Estas brechas a las cuales debemos proponer correctivos una vez que han sido identificadas, pero también establecer planes de prevención, de controles previos, de controles posteriores y planes también de mejora, porque lo interesante de los sistemas de auditoría no es la función sancionatoria, sino convertirlo en mecanismos de evaluación continua que habiliten o faciliten que las instituciones públicas o privadas puedan cumplir con una serie de presupuestos que eviten el poner en riesgo a la organización. Y por eso es que es tan importante el cumplimiento de normas y estándares, porque a través de estas normas, de las normas del marco normativo legal, del marco normativo constitucional, pero en el caso de ausencia de los estándares internacionales que existen al respecto, se puedan mejorar los resultados de la organización, se logre un aumento de la productividad, se mejore la imagen de la organización y en general se genere confianza digital entre los diversos actores. Cuando un usuario o un consumidor sabe que sus datos personales, sabe que su información está siendo tratada de manera adecuada, aprende a confiar en las entidades a las que les está entregando los datos porque sabe que es una relación transparente y seria, lo que produce no solo una mayor satisfacción a nivel de la naturaleza del producto, sino una mayor satisfacción en la interrelación que tenemos con nuestros distintos proveedores digitales.
Los beneficios de cumplir con estas normas y estándares no deben ser solamente sobrepasar auditorías, sino que el principal objetivo de cumplir estas normativas, de cumplir estos estándares y de, por supuesto, después ser auditados, es implementar procedimientos y buenas prácticas que eviten que se cometan este tipo de usos inadecuados o de actos ilícitos incluso por parte de sus miembros. Entonces, tiene que haber una visión completa de cómo yo logro, a través del cumplimiento de estas normas, al cumplimiento de los estándares, lograr traspasar toda la organización con buenas prácticas, con buenos procedimientos, aun cuando, como en el caso del Ecuador les comentaban, no tengamos una ley. La necesidad de cumplir con las normativas y los estándares desde una visión no solo de respeto a la ley solamente, sino de buscarle la utilidad para la propia institución, para la propia organización, porque lo que se intenta ahora mismo es mejorar la imagen de la organización para generar confianza digital. Esta confianza solo se puede lograr si se implementan procedimientos y buenas prácticas para evitar que los miembros de las instituciones cometan actos inadecuados. Y solo se logra esta confianza digital si hay una relación transparente entre usuarios o consumidores o ciudadanos y las entidades responsables de tratamiento de datos. Por eso es que deja de ser solo una especie como de regulaciones que deben ser cumplidas en virtud de que lo dispone el Estado para convertirse en necesariamente disposiciones que deben transversalizarse en toda la organización porque nos garantizan el sostenimiento, la sostenibilidad durante el tiempo de vigencia de la entidad y además un adecuado uso y tratamiento de los datos personales, lo que ayuda a que podamos demostrar nuestra responsabilidad proactiva en el manejo de la información personal de quienes son las personas a las cuales nosotros servimos, ya sean porque tratamos datos personales en el sector público o tratamos datos personales en el sector privado. Esto es un trabajo muy duro porque nos significa estar alertas todo el tiempo, pero tiene que convertirse en parte de las acciones o las actitudes que tenemos que desarrollar en las instituciones que manejamos datos personales. Como les comentaba, en el Ecuador es un reto hacer esto porque nosotros no tenemos una ley de protección de datos personales, sino que debemos acogernos a lo que señala nuestra normativa ecuatoriana, que es la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, la Ley de la Eficiencia y Optimización de Trámites, el Código Orgánico de Economía Social de Conocimientos, la Creatividad y la Innovación. He pasado la diapositiva, pero veo que no se ha modificado. ¿Me están escuchando y se está mirando la nueva diapositiva? Alto y claro, Magíster Lorena. Totalmente. Ah, ya, ok. Tenía mis dudas. No se preocupe. Entonces, el Código Orgánico Integral Penal, el reglamento hay muchos reglamentos, resoluciones, instructivos, normas técnicas, y hay normativa del INE, que es nuestro Instituto Nacional de Estadísticas y de normatividad, de normas que buscan uniformidad dentro de las actividades propias de cada institución. Y es un reto, digo, en el Ecuador hacer un adecuado tratamiento de los datos personales sin ley, porque no tenemos más remedio que acudir a normativas como las de normalización o las ISOs. Y estos sistemas nos dan las pautas de cuáles son las normativas mínimas que deberíamos cumplir para tener una demostración o una relación proactiva con nuestro trabajo que permita garantizar que estamos haciendo el mejor esfuerzo posible por un adecuado tratamiento de los datos personales.
Sin duda, en otros países de la región, lamentablemente, como suelo decir en las intervenciones, solo Ecuador, Bolivia, Venezuela y, de cierta manera, Paraguay, no tenemos ley de protección de datos personales, y para el resto de países esta temática es muchísimo más sencilla porque las auditorías de protección de datos personales se hacen a la luz de la ley de protección de datos personales. Y he aprendido mucho de la persona que tuvo la gentileza de ayudarnos mientras volvía la conexión, porque nosotros solo hemos identificado las siguientes ISOs que voy a enunciar ahora mismo como aquellas que son como indispensables que podamos cumplir en este afán de tener unas buenas prácticas en el manejo de protección de datos personales. La 9001, que habla del sistema de gestión de calidad, porque si no tengo los cimientos indispensables para establecer cómo funciono como organización, no puedo avanzar a las siguientes fases. La 27001, que es el sistema de gestión de seguridad de la información. La 37001, porque para nosotros la gestión antisoborno también es una necesidad inminente para demostrar sobre todo transparencia, en especial cuando se trata de instituciones públicas, pero tengo el honor y el gusto de decirles que el año pasado, después de mucho esfuerzo, se logró aprobar la ISO 29100, aun cuando no tenemos ley de protección de datos, que es la que hace referencia a tecnologías de la información, técnicas de seguridad y marcos de referencia de privacidad, en el que pudimos intervenir directamente como Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, aunque no somos entidad encargada de la supervigilancia del funcionamiento adecuado del tratamiento de datos personales en el Ecuador, pero que en cambio sí somos responsables de tratamiento, y como responsables de tratamiento necesitamos un marco normativo que nos diga qué hacer y qué no hacer en el ejercicio de nuestras funciones. Lo que hace la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, la entidad donde yo trabajo, es la interoperabilidad del Estado, es decir, el intercambio con supervisión jurídica, técnica, organizativa y tecnológica de las distintas datos de transaccionalidad entre las instituciones fuentes y las instituciones consumidoras. Y en este espacio que se llama Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, nosotros hacemos tratamiento de datos públicos y de datos personales, y por eso nos hacía falta y nos sigue haciendo falta la Ley de Protección de Datos Personales, y estamos tratando ahora mismo de cumplir con todo lo que dice la normativa ICE aplicable a nuestro giro de servicio. Esta normativa ISO 29100 fue aprobada el año pasado, como les digo, en el 2019, en julio. Tuvimos nosotros la participación directa en el proceso de traducción y adaptación, porque todas estas normativas son internacionales y lo que se hacen es acoplarlas a la realidad ecuatoriana. Y lo que más nos interesa de esta normativa es que proporciona un marco referencial de alto nivel para que podamos hacer que logremos proteger a las personas que estamos detrás de los datos, estas personas identificables dentro de las TICs, dentro de las tecnologías de la información y comunicación. También es de naturaleza general y coloca aspectos organizativos, técnicos y procedimientos en un marco referencial de privacidad global, nos pone de cierta manera en el ámbito mundial para tratar de suplir de cierta forma lo que tenemos en el ámbito nacional. Y obviamente dentro de los elementos que nos ayudan y los requisitos que nos ayudan para proteger la privacidad, tenemos que ya se puede hablar de terminología común. Tenemos la identificación de los actores y sus roles en el tratamiento de los datos personales, la descripción de requisitos de privacidad, y también hacemos la referencia a los principios de privacidad establecidos a nivel internacional o conocidos en el estándar mundial. Como les digo, para nosotros ha sido una dificultad no tener proyecto de ley de datos personales en el Ecuador. Tenemos el anteproyecto que se trabajó durante hace 2 años, y este año ya está en la Asamblea tratándose este proyecto de ley. Pero lo que nos tiene este proyecto de ley que ya está en la Asamblea precisamente es lo que nos señala o lo que nos marca de manera muy general la norma INE que antes he citado, y es
la terminología común. Ya nos habla de la misma forma en la que consta en esta ISO del concepto de dato personal, haciendo que este concepto se asocie a persona identificada e identificable, porque además de esta normativa ISO, tuvo ya una reforma reciente y se ha superado este concepto inicial en el que solo se hacía alusión a datos personales de persona que se identifica, y ahora se introduce también el concepto de persona identificable, es decir, aquella que se puede lograr obtener su identidad con la utilización de medios tecnológicos sin necesidad de tener de origen su identificación. También tenemos en este proyecto de ley una serie de principios para los cuales nosotros hemos tomado como base este estándar ISO que he mencionado, pero también el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Entonces, lo que estamos nosotros tratando de cumplir ahora mismo con una institución pública, y que le invitamos, y cada vez que a mí me toca participar en ponencias y me dicen, bueno, ¿y qué hacemos hasta que la Asamblea dicte la Ley de Protección de Datos Personales? Yo siempre suelo decirles, aplicar las ISO, aplicar el estándar internacional que nos da el Reglamento General de Protección de Datos, no esperar a que haya la ley en el Ecuador y la institucionalidad que sancione, sino comenzar a hacerlo desde ahora para demostrar nuestras buenas prácticas, para demostrar nuestros buenos procedimientos, para tratar de evitar que se haya usos inadecuados, que sabemos que todas las tecnologías son vulnerables y que es posible que tengamos ataques, pero al menos tratemos de demostrar que estamos trabajando continuamente en revisar nuestros procesos, revisar nuestros procedimientos para que los daños de ocurrirse sean los menos posibles, y además podamos nosotros cumplir con este principio que consta en el reglamento general, que es el de responsabilidad proactiva demostrada, es decir, acreditar que he tratado de hacer lo mejor que ha estado en mis manos, al alcance de la tecnología, con el desarrollo actual, que ha permitido que cumpla con mis obligaciones sin sacrificar a los titulares de los datos, que son los que son los principales beneficiarios de este tipo de normativas. Los principios, como ustedes pueden ver, que nosotros hemos obtenido y que constan en el proyecto de ley, que hemos obtenido tanto de las ISOs internacionales como del Reglamento General de Protección de Datos Personales Europeo, son el de juridicidad, lealtad y transparencia, que nos hace alusión a cumplir con la normativa vigente, a la necesidad de cumplir con los requisitos, con los estándares, con los principios, con los derechos que constan en la normativa vigente, nacional e internacional. El principio de legitimidad, que nos habla sobre la licitud del tratamiento y cómo vamos a poder ejercer ese tratamiento de manera que se pueda garantizar que no hay un adecuado uso de la información, proporcionalidad, finalidad, pertinencia, minimización, consentimiento, confidencialidad, calidad del dato, conservación, seguridad y protección, responsabilidad proactiva e independencia de la autoridad de control. No me voy a extender explicando cada uno de eso, pues eso puede ser parte de otra intervención en algún momento, pero lo que sí me interesa es identificar el de finalidad y el de seguridad. El de seguridad porque va muy de la mano de lo que ya expuso nuestro expositor anterior, referente a todas las medidas organizativas, administrativas, físicas, técnicas y jurídicas que una institución debe implementar para garantizar que haya la menos posibilidad de vulneraciones o de ataques informáticos. Y el de finalidad porque yo debo comprender para qué estoy recopilando datos personales, y en esa virtud, comprendiendo para qué lo hago, puedo hacer un adecuado análisis de riesgo, puedo cumplir con los otros principios como el de pertinencia y minimización, porque yo no almaceno de manera exponencial datos que no los voy a utilizar, sino que comienzo a hacer una adecuada gestión de la información dentro de mi organización. Esta normativa también concede derechos, así como la ISO, que aunque no consagra derechos, sí nos permite darle un marco de orientación a los responsables de tratamiento públicos o privados de qué deben cumplir para que a la larga el ciudadano que está detrás de esta relación que existe entre usuarios, ciudadanos, consumidores con los responsables de tratamiento sea transparente, el usuario también pueda hacer un ejercicio de estos derechos sin que estén consagrados
contemplados todavía en una normativa. Tenemos como derechos de acceso, de rectificación, de eliminación, de oposición, de anulación, de portabilidad. Todos estos derechos nosotros los hemos extraído del marco referencial del Reglamento General de Protección de Datos Europeos. No constan directamente en una ISO. Sin embargo, consideramos que sí es importante irlos conversando, sobre todo en este tipo de foros o en este tipo de escenarios, en especial para responsables de tratamiento ecuatorianos, que por la dificultad de la falta de normativa necesitan tener acceso a estos conocimientos para poder desarrollar desde sus plataformas, desde sus servicios institucionales, los mecanismos adecuados para el ejercicio de estos derechos. Y con el correspondiente responsable del tratamiento, los beneficios de una ley creo que se vuelven evidentes y por eso es que parte de lo que estamos haciendo ahora es motivando a la Asamblea el trato prioritario de esta normativa, porque al tener lineamientos claros, los tratamientos de los responsables de tratamiento sabemos qué podemos hacer, sabemos qué obligaciones tiene, podemos hacer análisis de riesgos adecuados, podemos hacer análisis del impacto de derechos fundamentales. Yo soy abogada y normalmente el argumento es que la Constitución puede tener una aplicación directa y nuestra Constitución ecuatoriana tiene el derecho a la protección de datos personales consagrado en el artículo 66, numeral 19. Sin embargo, si no hay un marco de referencia, no podemos hacer una implementación real sobre las medidas orientadas a la garantía de derechos, ni tampoco hay un incentivo para la implementación de estas mejores prácticas y tampoco estamos construyendo este ecosistema de confianza con el titular. Por eso es que consideramos que es indispensable que haya esta normativa. Volviendo un poco al tema, y ya para cerrar, creo que estas auditorías, como les mencionaba hace un momento, que en otros países son obligatorias, que son parte de lo que deben cumplirse, en el Ecuador se vuelven como voluntarias y deben tener al menos un cuestionario, una revisión de las bases de datos, de las inscripciones, de la revisión y modificación del documento de tratamiento y seguridad, del registro de control, de las políticas de privacidad, de las obligaciones contractuales y de el resultado de la auditoría, y se puede realizar en fases. Una primera fase que es la identificación y clasificación de los datos personales y sus distintos tratamientos, haciendo alusión a nuestro giro de servicio de negocio de tal manera que podamos tener mayor conciencia y podemos incluso sacar un mayor provecho de nuestros datos con una adecuada gestión de la información. En una segunda fase, un análisis de riesgo en el tratamiento de esos datos personales, incluida la seguridad digital, como ya señalamos anteriormente. Una tercera fase, que es la entrega de estos informes de auditoría que incluyen la identificación de brecha, los planes de acciones correctivas y de mejoras y evidentemente un plan de prevención en el que coincido, se debe hacer principal hincapié con el tema de capacitación, con el tema de fortalecimiento de habilidades y destrezas de los responsables de tratamiento ya en el detalle de la organización, desde la persona que colecta la información a través de un teléfono, a través de una atención física o de la que colecta a través de un mecanismo digital como una plataforma. Y efectivamente ya al final, cuando se haya establecido todo este informe, realizar la auditoría, ejecutar la auditoría para que se convierta ya en mejores prácticas o mejores procedimientos. ¿Qué tan factible es que esas instituciones que le preguntan a la Dirección de Protección de Datos, creo que es el nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Nosotros no tenemos competencia para protección de datos personales. Ok, pero ¿ustedes brindan algún nivel de asesoría? La verdad, lo que ha estado ocurriendo últimamente es que como nosotros propusimos el proyecto de ley en virtud de que lo que necesitábamos porque somos responsables de tratamiento, ahora estamos un poco como más enterados de qué se trata y a veces nos preguntan, pero siempre les aclaramos y les decimos que si bien sabemos esto porque hemos trabajado 2 años haciendo el proyecto de ley, no quiere decir que nosotros somos autoridad ni que tengamos ni las competencias ni tampoco todas las respuestas, sino que esta
para que exista una institución que pueda dar contestación a consultas, se necesita que esté creada por ley. Y eso es lo que se está presentando en el proyecto que consta en la Asamblea, en equiparación a lo que hay en una agencia de protección de datos como la española o la agencia de protección de datos como la uruguaya. Tengo entendido que en Colombia estas competencias la tiene una superintendencia. Entonces, y Nelson Remolina, que es el que lidera esa rama, es uno de los referentes en Latinoamérica sobre protección de datos. Entonces, pero sí nos suelen preguntar, y a mí personalmente, como he estado a cargo del proyecto, me preguntan todo el tiempo, ¿y qué hago si no hay ley? Hasta eso, ¿qué norma cumplo? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Y eso Súper. Es un reto. Claro que sí, y el reto y la pregunta que de pronto le libero a todo este equipo INTOC es, ¿qué tan válido o qué tan necesario se convierte habilitar al sector privado o a las instituciones externas, aquellas que no están por ley nombradas, para que sirvan como peritos, para que puedan validar ciertos tratamientos de información y sirvan como evidencia? No sé qué opinan. Bueno, en el Ecuador nosotros tenemos lo que se llama sistemas de acreditación de peritos. Eso está a cargo del Consejo de la Judicatura, que es parte del otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Entonces, cualquier institución pública, privada y también persona natural o jurídica tiene la posibilidad de inscribirse como perito en este sistema. Y al momento de inscribirse como perito, puede ser llamado o convocado a audiencias judiciales para dar su informe respecto del peritaje que ya fue realizado. Porque como nosotros también en el Ecuador tenemos procesos judiciales en audiencias, en sistemas de audiencias, no es un informe físico solamente, sino que entra al proceso judicial a través del testimonio, del informe del perito, porque no es un testimonio. No sé si con eso contesté algo. Sí, sí, y de pronto no sé cómo es el tema, Arturo y Luciano, de pronto en México y Argentina o en Perú también. Sabemos que sí, en España o en muchos países que tienen un poco más de vida constitucional, sí es muy fácil que el sector privado pueda aportar, que una persona personal, una persona natural pueda acreditarse como perito, pueda acreditarse o crear una organización y servir de validador de ese tratamiento de esos datos, de ese tratamiento. No sé, creo que nos serviría mucho conocer un poquito más. Un poco, perdón que le interrumpa, pero un poco contextualizando. Este validador que usted hace mención es para procesos judiciales, por eso es que necesita ser peritos. Pero, por ejemplo, en el proyecto de ley, nosotros sí trabajamos desde la perspectiva de que existan instituciones privadas que hagan la vez como de certificadores, que una institución pública está cumpliendo con todo un adecuado un adecuado tratamiento de datos, y lo único que deberían cumplir en estas instituciones, porque así dice en el proyecto, es estar acreditados en la nueva institución que se generaría en el Ecuador para protección de datos. En eso también estamos siguiendo un poco el modelo del reglamento de protección de datos personales europeo. El metadato o los datos de tráfico, cuando ese metadato está asociado o a través de él identificamos o hacemos identificar a una persona, es un dato personal, porque el concepto de dato personal es el que identifica o hace identificable a una persona. Y por lo tanto, si ese metadato o ese dato de tráfico identifica o hace identificable a la persona, es dato personal y en teoría, en todos los países que tienen ley, excepto en el Ecuador, deberían estar protegidos por una normativa. ¿Hacia dónde nos está llevando el mundo? Nos está llevando a una declaratoria de y derechos, o sea, de derechos digitales. Ya existen en algunas legislaciones, por ejemplo, la propia española ya tiene la conceptualización de estos derechos como que ya tienen su propia naturaleza. La desconexión digital no se hubiera pensado jamás en entornos físicos. Es un derecho fundamental porque estamos todos conectados y porque ahora, peor aún con la pandemia encima, no trabajamos 8 horas, pasamos conectados todo el tiempo y seguimos trabajando. Pero, ¿qué nos pasa? Y haciendo una reflexión con lo que comentaban hace un momento, que la tecnología corre y la legislación va paso de tortuga.
La legislación no es un instrumento muy fácil de elaborar y por eso hay mecanismos que actualmente se usan y que se van a seguir usando, que son establecer que estas legislaciones relativas a tecnología se basen en principios, se basen en derechos, no haya una descripción muy particularizada para evitar que queden en desuso muy pronto. Eso es como parte de los intentos que se están haciendo ahora ya mismo. Pero lo importante es conceptualizar que los seres humanos tenemos derechos fundamentales y que todos estos derechos fundamentales tienen manifestación digital y que además son derechos digitales y que desde esa perspectiva tenemos que comenzar a exigirlos, porque si nosotros no nos empoderamos de nuestros propios derechos, nadie nos los va a respetar. Nosotros tenemos que aprender a exigir el cumplimiento de estos derechos. En el Ecuador, cuando estuvimos discutiendo en los primeros días la ley de protección de datos personales, voy a omitir el nombre de la persona, pero uno de los representantes de ciertos grupos señalaba que no veía a nadie encadenándose a los árboles ni haciendo protestas en las calles por los derechos digitales. Pero es que la concepción ha cambiado. No necesitas de estar encadenado, no necesitas de estar en protestas. Estamos inmersos en un mundo digital donde si no nos hacemos conciencia de que estamos en riesgo y estamos expuestos, no sabemos cómo estamos navegando. Y desde el otro punto de vista que también es preocupante, y es que la tecnología hasta el momento ha siempre tenido estos tintes éticos, estos elementos en los que hacia dónde puedo dirigirme sin afectar. Pero tenemos que mirar desde otras perspectivas todo lo que ha sido investigación científica, cuántos abusos se han producido en las investigaciones científicas y de la experiencia de esos abusos producidos en investigaciones científicas, incluso se ha puesto en riesgo a las propias civilizaciones y a la existencia misma del ser humano. Y por eso se han creado instituciones como los comités de bioética. Y aprender de esas experiencias para transportarlas al ámbito tecnológico y aprender que para ciertos desarrollos de tecnología, como son inteligencia artificial, robótica, cyber, implantaciones de chips, etcétera, etcétera, tenemos que comenzar a generar comités éticos de tecnología. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que todo esté de la mano del derecho, porque como señalamos hace un momento, hay iniciativas, procesos de innovación que continuamente van a tener que seguir retroalimentándose en esta multidisciplinariedad de actores para que se pueda verificar o anticipar los riesgos y los impactos de lo que van a ser el desarrollo de las tecnologías en un futuro. Dinardap. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.